ya nos acompaña nuestra nutrióloga Alicia Ramírez Huerta, nuestra experta en el tema. Porque yo digo, dicen por ahí, pero aquí la que sabe eres tú. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, pues muy bien. Hola, encantada de estar aquí. Hola a todos. Hola, hola. A nuestro público. Muy Así contenta de estar en estas cuestiones de alimentación siempre tan importantes. De alimentación importante, y para nosotros también es importante aprender a comer como debe ser y no satanizar los productos. Hablamos ya de las grasas y ahora le vamos a dar paso a los aceites que forman parte, digamos, de este grupo, ¿no? Así es. ¿Cómo podríamos diferenciar lo que es un aceite o una grasa? Primeramente, por la consistencia, es decir, si nosotros tenemos a temperatura ambiente o se define como a 20 grados centígrados un producto lipídico, o sea, a partir de grasas, si se solidifica se llama grasa, si está líquido se llama aceite. O sea que el aceite de coco en realidad es grasa de coco. Puede ser porque una grasa a temperatura de coco, ambiente sí, siempre así se es. solidifica, Pero ¿no? también podemos tener un aceite de coco, claro que sí. Ah, Ahora, entonces la diferencia entre una grasa es que se presenta sólido y el aceite está líquido a temperatura ambiente sin meterlo a un proceso térmico, porque si agarramos manteca o mantequilla y la calentamos se va a hacer líquida, pero eso es temporalmente, inmediatamente se hace sólido. Oye, Alicia, existen muchísimos y diferentes tipos de aceites ya en el mercado, ¿no? Así es. Y pues se han puesto algunos muy de moda por estas tendencias orgánicas y tendencias veganas, como el aceite de coco, como bien decías tú, o el aceite de aguacate. Pero ¿qué diferencias tienen, por ejemplo, ese tipo de aceites con los que con los que teníamos ya nosotros de toda la vida, que acostumbrábamos a usar, como el de oliva o simplemente el de semillas de girasol, el de cánola? ¿Hay beneficios y hay pues también diferencias con estos? Sí, definitivamente. A mí me gustaría primero platicar un poquito cuáles son los beneficios, contestando a tu pregunta, cuáles son los beneficios de los aceites. Lo importante es que sean monoinsaturados, los aceites nos dan grasas insaturadas, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque nuestro organismo no las fabrica. Entonces nosotros necesitamos obtenerla para hacer muchos procesos, pero las tenemos que ingerir. Y estos aceites vegetales no las proveen. Entonces es muy importante, aquí tenemos en pantalla algunos aceites que encontramos de manera rutinaria en el mercado. Ahora, como bien decían, dependiendo del origen, va a tener su característica, ¿no? Por ejemplo, el aceite de canola tiene una mezcla de ácidos grasos omega 3, omega 6, omega 9, que tiene una mezcla de tal manera que tiene un factor cardioprotector. De verdad, ayuda a esto. Los aceites de origen vegetal, fíjense ustedes, pueden tener un efecto que nos ayuden a regularizar ciertos niveles en la sangre, por ejemplo, como colesterol, como triglicéridos. ¿Me explico? Tienen este efecto benéfico. Y lo podríamos pensar todo lo contrario, por ser aceites y grasas. Claro, pero la estructura molecular favorece para este tipo de procesos. Entonces, hablábamos la vez pasada que las grasas saturadas efectivamente van a contribuir a la enfermedad cardiovascular, a que se saturen las arterias, pero este tipo de aceites puede crear un efecto benéfico. Va a favorecer en esto. Y además recordemos también que tenemos nutrimentos que son liposolubles, vitaminas que son liposolubles. ¿Qué quiere decir esto? Se van a conducir a través de las grasas. Entonces, si nosotros tomamos estos aceites, podemos tener una fuente muy importante de las mismas. Alicia, ¿todos los aceites se pueden calentar? O sea, llevar a la estufa y ponerlos y calentarlos. Digo todos porque, como decías Enrique y Pamela y todos decíamos, como están de moda algunos, entonces, ya no voy a cocinar con aceite de canola, por ejemplo, el canola ahora voy a usar el de olivo o voy a usar el de coco y con eso voy a cocinar todo. A ver, lo más recomendable es que un aceite se consuma crudo. Vamos a hablar de los diferentes tipos, pero, por ejemplo, las grasas saturadas no son lo mejor para el organismo. Las grasas saturadas que pueden tener en diferente contenido dependiendo la fuente del aceite. Por ejemplo, uno de los aceites que tiene más contenido de grasas saturadas es el de coco, pero esto permite la estabilidad del aceite, es decir, si nosotros lo calentamos, se va a degradar, se va a lesionar. Nosotros no es recomendable un aceite quemado nunca, por favor, señoras. Esta observación que hacen es muy importante. Se fríen muchísimas cosas, se llegan a temperaturas muy altas y en lugar de darnos el beneficio propio de los nutrimentos que contiene, va a pasar un efecto contrario. No es adecuado. O sea, tú nos recomiendas no freír.
De preferencia no. Ahora, nosotros en México usamos muchas preparaciones donde aplicamos mucho los métodos de fritura y tal. Entonces, la recomendación es, primeramente, no usar temperaturas tan altas. Que no se fría, no se fría. Antes las mamás decían, cuando le salga el chorrito, no, pues ese aceite ya está muy quemado. Otro punto fundamental, por favor, si el aceite ya está negro, si ya está rehusado, no se utilice. Y las mamás van a decir, oye, espérame tantito, yo no uso eso en casa. A ver, si ustedes se van al puesto de las quesadillas, al puesto de los churros, las donas, bueno, eso es de grasas, eso es de manteca, pero todas esas grasas que han sido usadas una y otra vez, ejemplo, en la cocina económica que usan todo con freidora para las tortas de papa, los chilaquiles, los tacos dorados. Chiles rellenos. Ese aceite está muy quemado. Ese aceite pasa ahí todo un día, usándose, Ojalá, mi reina, fuera de un solo día. Usándose. No, bueno. De semanas. Y eso no es adecuado para la salud y trae efectos contraproducentes. Ojo, no nada más el ingerirlo, el estar oliendo ese humo, o sea, el humo que sale del proceso cuando se quema no es adecuado. Entonces, sugerencias. Primero, señoras, también, esto parece como ridículo, pero llega a pasar. Hay quien quiere refrigerar el aceite. Ojo, el aceite no se refrigera, se deja a temperatura ambiente. Muy bien. Otro punto. Es muy importante que se mantenga en el envase original. Porque, a ver, si ustedes se fijan, por ejemplo, el aceite de oliva, que quiero hablar mucho de él porque es súper importante y ahorita vamos a hablar de él, viene en un frasco oscuro. Ojo, el aceite de oliva tiene muchas propiedades, pero si él y muchos otros tipos de aceites, al estar en contacto con la luz, se oxida, tiene unos procesos y modificaciones en su estructura molecular de tal manera que se arrancia. Entonces el aceite se arrancia, por eso es muy importante. Vienen en lata y todo esto. Vienen en lata o vienen en frascos oscuros. En botella oscura. En botellas oscuras. Oscuro, casi siempre. Entonces eso es muy importante. También que esté libre de la humedad, hay que taparlo muy bien para que tenga para que se mantenga sus propiedades. Y el lugar oscurito de tu casa, en una alacena. Si tú lo mantienes en un lugar oscuro, es lo adecuado y eso está bien. Ahora, las mamis me pueden preguntar, a ver, pero ¿cómo le vamos a hacer para tomar un aceite crudo? Por ejemplo, el aceite de aguacate, el aceite de oliva. Padrísimo, ahí les va. Ya no usemos el remedio de abre la boca para tu dosis. Eso ya pasó. El aceite de ricino. Ya no. Vamos a usarlo en las ensaladas, lo vamos a usar para aderezar. Hay aceites que imprimen sabor, por ejemplo, el aceite de oliva imprime sabor. Delicioso. Y los demás aceites pueden ayudar a potencializar los sabores de la comida diaria. Podemos hablar tanto del aceite de oliva, sus características, en fin. El aceite de coco. Hay que proponerlo para que hablemos más de aceite esto. de oliva. Lo amamos además. De muchas cosas, al contrario. Nos quedamos otra vez así pendientes de este tema. Como siempre. Gracias. Bueno, y ustedes